Hola, queridos y queridas, ¿cómo están? Pues yo tengo una historia que contarles. Una historia de mi nebrusco pasado. La historia de lo que me pasó trabajando como dama de compañía aquí en Canadá. Esta historia fue muy asustosa. Estuve a punto de ir a dar a la cárcel. Todo por andar confiando. ¡Ay! No sé, se me cayó el cantón. Resulta que yo estaba buscando trabajo aquí en Canadá cuando una amiga me dice que hay una persona que está buscando una acompañante. Me pongo en contacto con la señora y me dice: necesito que vengas para conocerte. Esta señora era mexicana. Le digo: ¿a qué hora puedo llegar para que me entreviste? Y ella me dice: de las 6 en adelante hasta las 9 de la noche yo estoy aquí disponible. Entonces, ¿le parece bien si llego a las 6 de la tarde? Me dice: sí, perfecto, pues aquí te espero. Yo no conocía el camino y calculé muy mal el tiempo y me perdí. Se me hace tarde por obvias razones. Le mando un mensaje disculpándome, diciéndole que voy a llegar prácticamente media hora tarde, ¿no? La verdad es muy vergonzoso porque es tu presentación, vas a una entrevista de trabajo y que llegues tarde, pues la verdad no está nada bien. Pues la señora no le pareció muy agradable. Obvio, me contesta diciéndome en un mensaje: llega a la hora que quieras, yo voy a preparar la merienda para mi familia y a la hora que yo termine te atenderé. Y pues lo comprendí porque obviamente pues yo estaba fallando a la hora en la que yo había quedado. De mi cabeza yo decía, bueno, usted me dijo entre 6 y 9, ¿no? Pero bueno, finalmente llegué, me presento, está el matrimonio y está un adulto mayor. Es una señora de más de 80 años. Y me dicen: bueno, nosotros tenemos esta situación. Necesitamos una persona que la acompañe todas las mañanas porque, como puedes darte cuenta, es un adulto mayor, está empezando a perder la memoria, se le sube la presión. Yo no necesito que limpies la casa, no necesito que hagas de comer, no necesito que hagas absolutamente nada más que ser su acompañante. Me dice así: no te voy a pagar mucho porque realmente no vas a hacer nada. y no vienes a ponerte tus moños o a decir mi tarifa es tanto. En ese momento su esposo me dice: oye, quiero preguntarte. Y yo le digo: no. Él me decía: bueno, es que ciertamente mi mamá es italiana, no habla inglés, pero sí necesito que en caso de una emergencia pues tú te puedas comunicar, llamar a una ambulancia en caso de ser necesario. Entonces le dije: podría pedir una ambulancia y si podría dar la dirección y decirles dónde estamos, ¿no? Él me dijo: bueno, ok, sí, estoy de acuerdo. Me dice lo siguiente: con respecto al pago, ¿cuánto nos cobrarías por hora? Pues dice su esposa: ya quedé con ella de lo que le voy a pagar. Pues yo ya le dije que no le vamos a pagar mucho y entonces el señor me dice: ¿estás de acuerdo con el sueldo? Así como que, ¿es en serio que estás dispuesta a recibir eso? Y me dijo: más adelante podríamos ver. Le dije: estoy de acuerdo. Me dice: en la cocina voy a dejar una hoja con las especificaciones de lo que tienes que hacer durante el tiempo que estés aquí. Es el mejor trabajo del mundo. Porque ellos tienen bien clara la dieta de la señora, sus horarios de comida, los horarios en los que toma siesta, las actividades que vamos a hacer, porque había que hacer algunas actividades como acompañarla a caminar, hacer algunos ejercicios, el horario en el que tenía que tomar sus medicamentos, cuáles eran los medicamentos, los nombres, todo. El trabajo perfecto.
Al siguiente día empieza mi trabajo. Y después de tomar los alimentos, pretendo darle la primer pastilla, que era la pastilla de la presión, a lo que me responde la señora, no me la voy a tomar porque ya me las tomé. Ya me habían dicho que ella tenía problemas de memoria. Y ahí fue donde dije, ¿qué voy a hacer? Porque no la puedo obligar. Dejo pasar un rato y bueno, ya se me estaba juntando con la pastilla de la memoria y la señora seguía sin quererse tomar la pastilla de la presión. Llega la hora de la pastilla de la memoria. Todavía no se quería tomar la pastilla de la presión. Una vez más, recuerden, no estábamos hablando el mismo idioma. Yo le hablaba en español, ella me respondía en italiano. Obviamente me ayudé del traductor, me ayudé a decirle, es tu pastilla de la presión, es tu pastilla de la memoria para que estés bien de la cabeza. Y ella se negó. Termina mi turno, eran las 2 de la tarde. Le mando un mensaje a su nuera y le digo, tu suegra no se quiso tomar la pastilla, dice que ya se las tomó, creo que es importante que lo sepas, ¿no? Y en ese momento me suena el teléfono y me dice, ¿cómo que no se la tomó? Ella no manda, oblígala a que se las tome. Ahorita mismo la tienes que hacer, antes de que te vayas, la tienes que hacer que se las tome. Y pues sí me quedé desconcertada porque ciertamente entiendo la importancia de que se tome el medicamento. Pero también tengo claro, yo no la podía forzar. Y así se lo hice saber. Bueno, no. Lo siento, pero no lo voy a hacer. Y sí creí importante que lo supieras para que tú y tu esposo tomen cartas en el asunto. Muy, muy enojada me dijo, pero ahorita voy a hablar con mi esposo. Y sí, 2 minutos después me marca su esposo y me dice, hola, ¿cómo les fue? ¿Qué tal su día? Y pues ahí le cuento, ¿no? Lo que ya le había dicho a su esposa. Pues todo muy bien, comió, desayunó, tomó su café, tomó su siesta, salimos a caminar, pero no se tomó las pastillas que se tenía que tomar. Y entonces él me responde, voy a hablar con ella en cuanto llegue del trabajo y le voy a recordar, es que ella pues se le están olvidando mucho las cosas, entonces yo espero que mañana les vaya mejor. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Lo hubieran obligado? ¿Lo hubieran amenazado? Al día siguiente nos fue mejor. Él ya había platicado con su mamá. Yo supongo que tenía que ver con que ella no me conocía y que no estaba segura de si yo era una persona confiable o no y le estaba dando el medicamento que ella necesitaba. Como si el día anterior no hubiera pasado nada, ella accedió a tomarse los medicamentos en tiempo y forma. Conforme pasaban los días y las semanas, ella estaba muy a gusto y yo estaba muy feliz de tener ese trabajo. Sin embargo, hubo días en los que yo llegaba y la encontraba con los ojos sumidos, no había dormido. Ella me preguntaba, ¿tú eres amiga de mi nuera? Y yo le decía, no, yo la acabo de conocer el día que te conocí a ti. Tu nuera me pidió que dejara de mandarle mensajes a ella y que todo lo relacionado con su suegra se lo comunicara a su esposo. Sus palabras fueron, no me hables a mí, ella no es mi mamá, así es que su hijo es el que se tiene que encargar y cualquier cosa pues pídesela a él. La verdad es que como yo sentía que tenía una forma de expresarse pues bastante agresiva, en una ocasión me preguntó que cómo me sentía con el trabajo. Y yo le dije que estaba muy a gusto, que nos llevábamos muy bien, su suegra y yo, y me respondió, ay, pues mira, qué bueno que estás muy a gusto. Ella también dice que está muy a gusto, te la voy a regalar para que te la lleves a tu casa y a ver si ya teniéndola contigo 24 horas al día vas a estar tan a gusto con ella. Desde mi punto de vista, o sea, comentarios sin sentido, fuera de lugar, y la verdad es que sí, preferí comunicarme con su esposo. Yo tenía un sentimiento de impotencia tremendo porque no podía entender por qué la nuera la trataba tan mal.
la insultaba y le decía que era sucia, que todo el tiempo la hacía trabajar demasiado. Y ocurrieron muchas cosas en el tiempo que yo trabajé con ella. Una ocasión tenía frío y me dice que un pantalón afelpado que ella necesitaba estaba en el área de la lavandería. Entonces me asomo y veo que está muy a la mano. Lo tomo, se lo doy y cuando la nuera llegó se da cuenta de que yo lo había tomado porque obviamente su suegra lo traía puesto. Me manda un mensaje reclamándome y diciéndome que yo no tenía por qué entrar a ningún área de la casa. Le dije, solamente entré al sótano porque tu suegra me pidió ese pantalón porque tenía mucho frío. Y como esas cosas pasaron muchas situaciones. Su esposo un día me daba una indicación y esa indicación que él me daba al día siguiente la cambiaba. Y yo estaba pues muy confundida. Yo le regresaba los mensajes y le decía, lo hice porque tú me lo pediste. Pero sí, estoy de acuerdo. Bueno, el último día que trabajé con ellos fue una ocasión que llego y le voy a dar la pastilla de la presión a su mamá y me dice que ya se la tomó. Ya habíamos sobrepasado eso ya no era un tema. Y cuando llega la hora de la siguiente pastilla, se la voy a dar y me dice que ya se la tomó. Recuerden, yo tenía anotado las indicaciones del horario de cada pastilla. Entonces yo corrí a esa hoja y dije, ¿en qué momento me cambiaron las indicaciones y no me avisaron? Pues no, las indicaciones seguían siendo exactamente las mismas, no había modificación. Le mando un mensaje a su hijo preguntándole si sabía lo que estaba pasando. Le dije, estoy intentando darle sus medicamentos y ella me está respondiendo que ya se los tomó. Y esto ya tenía mucho que no nos había pasado. Y él me responde, por favor, no le des la pastilla de la presión ni la pastilla de la memoria porque ese medicamento yo se lo doy todas las mañanas antes de irme a trabajar. Me espanté mucho porque yo no dejaba de dar esas pastillas todos los días. Entonces yo le dije, ¿de qué estás hablando? Si yo tengo la indicación de que yo soy la que se las da. Y él me responde una vez más, exactamente lo mismo. Me dice, por favor, no le des la pastilla de la presión ni la pastilla de la memoria. No es bueno el repetirle las dosis. Le puede hacer daño. Y le dije, estoy de acuerdo, pero ¿por qué no me avisaste de ese cambio de decisión? Y él seguía un tercer mensaje diciéndome lo mismo. Por favor, no le des el medicamento. Y le dije, cualquier cambio que hagas, sobre todo con respecto a la medicina, por favor házmelo saber para que estemos en una buena comunicación. Ese día y por la noche, él me manda un mensaje diciendo que ya no va a necesitar de mis servicios, que me dan las gracias, pero que van a meter a su mamá a un asilo porque no la pueden cuidar. Yo estaba desconcertada, no sabía qué estaba pasando, pero bueno, eso sucedió en un mes de octubre. Pasa noviembre, diciembre, ya no pude ver a la señora que yo cuidaba, estaba yo pues muy triste por no haberme podido despedir de ella y porque yo sabía que ella no quería ir a dar a un asilo. 2 meses después, en enero, el señor me hace una llamada telefónica. Pues lo primero que pensé fue que a lo mejor querían que yo regresara a cuidar a su mamá, pero no. Era para decirme que alrededor de la Navidad se les habían perdido unas joyas que no eran de valor, pero que eran importantes para la familia. Que habían llamado a la policía y que estaban haciendo la investigación y que necesitaban mis datos. Yo le dije que hiciera lo que él considerara necesario, que yo no tenía ningún inconveniente.
Y bueno, pues 2 meses después me llega recibo una llamada y una voz de hombre diciéndome que era un detective de la policía y que quería saber mi nombre y mi dirección porque habían recibido la denuncia de esta familia con respecto al robo de unas joyas y me pidió mis datos. Yo entré en pánico porque yo dije, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué tiene tanta maldad en su corazón? O sea, ¿por qué quiere hacer daño? Ella está hablando de que las joyas se perdieron alrededor de la Navidad, cuando yo ya tiene 2 meses cerrados que no trabajo con ellos. Tuve dudas de si era un detective realmente o no. Él me dijo que pues que le diera mis datos por teléfono y yo me negué. Le dije, no tengo por qué darle ninguna información porque yo no sé si realmente usted sea un detective de la policía. Me dio la dirección, me dio su número de placa, su nombre. Y cuando colgué yo en una crisis de pánico, porque si bien es cierto yo no había hecho nada, me daba miedo pensar en los alcances que tenía esta señora. Empecé a tener muchas sospechas de por qué estaban haciendo eso. En la casa había cámaras por todos lados, como por qué estaban mintiendo. Colgué, me solté a llorar, llegó mi esposo, que estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo, y me encontró en una crisis de histeria. Me van a meter a la cárcel. No, no puede ser. ¿Qué va a pasar? Y llorando, así, llorando a mares. Entonces él... Es que ya cuando llegué yo estaba muy mal, estaba muy espantada, muy sacada de onda y muy desconcertada porque la realidad es que la señora tenía mucha maldad en su corazón, pero estaba muy mal la señora. Y bueno, ella me decía, es que tengo miedo porque no sabemos qué pueda pasar, esa señora me quiere hacer daño. Y entonces le digo, a ver, explícame algo, ¿qué tomaste de esa casa? ¿Qué te robaste de esa casa? ¿Qué le robaste a esa señora? Y ella me dice, nada, no le robé absolutamente nada. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Si tú no tienes ninguna culpa, si tú no eres culpable de absolutamente nada, entonces vamos a afrontar las cosas como son y punto. No necesitas abogado, no necesitas nada, solo presentarte, contestar las preguntas que te haga el policía y listo, con el aplomo que te da la certeza y la seguridad de que tú no tomaste absolutamente nada. Y así fue. Nos presentamos. El policía, la verdad es que muy amable. Llegó, oye, me voy a platicar con tu esposa. No está siendo acusada de absolutamente nada. Y vamos a tardar unos 15, 20 minutos máximo. Entonces ya entró Clau. De algo sirven las series que uno ve en la televisión. CSI, a mí. ¿Cuál otra? La ley y el orden. La ley y el orden. No, bueno. Suits. Suits. Damages. Me pasan a una sala, así como la de las series, a donde me entrevistan. Y así como en las series, pues me preguntó si necesitaba un abogado. Y me informó mis derechos. Me dijo que si no tenía un abogado, que podía solicitar uno y que era totalmente gratis. Que cualquier cosa que yo dijera se podía tomar en mi contra. Todo el protocolo que siguen ellos. Y en ese momento hice acopio de serenidad y empecé a responder a sus preguntas. Efectivamente nos tomó 15 minutos, 10 minutos. Yo pude responder qué había trabajado ahí, cuáles habían sido mis funciones, cómo los había conocido, cuándo había terminado yo de trabajar con ellos y ¿qué otra cosa me preguntaron? Pues que si había otras personas trabajando en la casa, que si las conocía, que si ella tenía idea de cómo eran esas personas. Sí. Me hizo una serie de preguntas a las que respondí de manera clara y directa, y cuando terminamos
Me dijo, nosotros como detectives estudiamos a las personas y su conducta. Y podemos detectar muy fácilmente cuando una persona está mintiendo. Y en este momento tú quedas libre de toda duda. No tengo dudas, en este momento cierro la investigación contigo. Yo voy a proseguir, pero tú ya no voy a necesitar que vengas en ningún momento porque pues lo que tenía que saber de ti ya lo sé. Y yo voy a seguir investigando por otras áreas. Queridas, fue una experiencia maravillosa de principio a fin, incluyendo ese mal momento, porque me dio más seguridad, me dio tranquilidad, me dio paz y pude expresar lo que yo soy. Cuando haya momentos en los que la vida te pruebe, pues compruébale a la vida de lo que eres capaz. Adiós.